Vamos a leer la palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sea de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre celestial, gracias Señor por tu palabra, Dios. Permítenos, Dios, recibirla, porque salga de tu boca, Dios. Permítenos, Señor, que la palabra haga un efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que la palabra nos llene, que la palabra nos redarguya, que la palabra nos exhorte, que la palabra nos edifique, que nos consuele, Señor. Que salga de tu boca, Dios, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Pedimos, Dios, tu presencia en este lugar, Dios. Pedimos que tú te pasees en cada corazón, te pasees en cada mente, te pasees en medio de nosotros, Dios. Haz algo maravilloso, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Dándote gracias, Dios, por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Voy a repetir la última palabra. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Gloria al Señor, amén. Hay que darle gloria a Dios por todo. Bendito sea el nombre de Dios. De pronto a veces uno no escucha bien, ¿verdad? Está ocupado en otras cosas, la mente la tiene en otro lugar y a veces las palabras que llegan no las escuchamos bien y no hacemos de pronto muchas veces lo que Dios nos dice. Pero Dios es misericordioso, amén. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo se dirige a la iglesia que está en Filipos, a una iglesia que él, por la gracia de Dios, predicó y levantó, a una iglesia que vivía el evangelio del Señor, a una iglesia que se movía en la senda antigua, a una iglesia la cual era conocida por la iglesia que sufría, por la iglesia que guardaba la palabra del Señor, que se humillaba ante Dios y que padecía, tenía muchos padecimientos, pero el Señor nuestro Dios a través de Pablo dice, regocíjense, tengan gozo por todo lo que le pasa, por todo lo que le acontezca a su vida. No hay nada que ustedes no puedan soportar. Todo lo que usted vive, mi hermano, usted lo puede soportar. Lo que no vive, ya Dios lo toma. Porque usted un día le entregó su vida a Dios. Y Dios se va a encargar de cada uno de nosotros. Amén. Y si tenemos algo que no podemos soportar, Dios simplemente lo coge cuando le entregamos esas cargas. Y Filipos era una iglesia que estaba en el evangelio del Señor. Por eso Pablo le dice, humíllense,
pero el que se humilla será exaltado. El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, pero Él también fue exaltado. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte y muerte en cruz, pero Dios lo levantó. Por eso detrás del gozo detrás del sufrimiento viene el gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Detrás de lo que usted esté viviendo va a venir el refrigerio de Dios. Va a venir la palabra de Dios. Siempre y cuando usted se mantenga y ella nos alcance. Y a su nombre. Porque eso nos tiene que alcanzar. Amén. Las bendiciones de Dios nos tienen que alcanzar. Y las bendiciones de Dios van en un solo camino. Bendito sea el nombre de Dios. Las bendiciones de Dios no van en 10 caminos, no. Van en un solo camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en ese camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Permanecer en el camino que Dios señala. Porque si nos apartamos, las bendiciones siguen y le cae a otro. A otro que vaya en ese mismo camino. Y en estos versículos que leímos, vamos a resaltar 4 puntos que el apóstol Pablo señala a la iglesia de Filipos. 4 puntos en el cual nosotros como iglesia nos debemos mover. Nosotros como hermanos en Cristo debemos poner por obra. Debemos estar siempre unos con otros. Bendito sea el nombre de Dios, como cuerpo de Cristo. Vivir la palabra del Señor. Y el primer punto es la unidad. Gloria al Señor. Aquí Pablo viene y exalta que tenemos que estar unidos. Cuando se dirige a estas 2 mujeres y le hace un ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Todos nosotros tenemos que tomar esa palabra de Pablo y ser de un mismo sentir en el Señor. Cada uno de pronto tendrá sentires diferentes en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Podemos tener de pronto mucho sentir, pero que en el Señor todos nosotros tengamos un solo sentir. Tengamos en común todas las cosas. ¿Y qué es en común todas las cosas? Obedecer la palabra del Señor. Esa es la unidad a la cual nos llama Dios. Si nosotros estamos en este lugar, si Dios nos ha puesto en esta iglesia, nosotros tenemos que apropiarnos de la visión que Dios ha derramado a este lugar. Tenemos que apropiarnos de la palabra que el Señor tiene sobre esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto a usted en este lugar. Y tenemos que sí ser de un mismo sentir en el Señor. Tenemos nosotros que caminar para donde Dios lo diga. No podemos tomar un camino diferente que el Señor nos señale. Siempre nuestro caminar tiene que ser en un mismo sentir en el Señor. Si nosotros sentimos el hacer algo, de pronto el hacer una campaña, el hacer y predicar la palabra de Dios, que todos tengamos ese sentir. Cuando en la campaña vamos a movernos a favor de las almas, vamos a ir a predicar y no dejarle las cargas a unos pocos, sino que todos en la iglesia tenemos que tener ese mismo sentir. Bendito sea el nombre de Dios. Movernos como hormigas trabajadoras, como personas que en el Señor no le interesa de pronto ser reconocida o ser vista, sino simplemente colocar su grano de arena. Colocar su grano de arena para edificar lo que el Señor quiere que esta iglesia, que el Señor Jesucristo quiera edificar en esta tierra. Por eso tenemos que estar unidos. Por eso tenemos que movernos siempre que se haga un llamado, siempre que se tenga una estrategia o alguna visión. Si de pronto no podemos estar presentes físicamente,
vamos a estar unidos en el Espíritu. Tenemos una fiesta, todos tenemos un mismo sentir de ir a esa fiesta en el Señor, en la unidad de la cual Dios manda. Si hay una palabra que Dios derrama en este lugar, todos nosotros tenemos que ser de un mismo sentir. Si Dios derrama una palabra para que nosotros no nos contaminemos, para que nosotros no entremos a lo que este mundo pueda enredar a la iglesia o a los cristianos, nosotros tenemos que seguir esa palabra. Tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Él nos va a colocar el sentir de ser obediente a esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios colocó ese sentir en mi vida hace muchos años, siempre de colaborar, siempre de estar en unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque al principio yo no estaba en unidad. Al principio era rebelde, al principio quería hacer las cosas a mi manera, quería sobresalir. No estaba en la unidad del Señor. Pero cuando Dios obra en mi vida, ahí yo empiezo a entrar a esa unidad. Empiezo a poner por obra la palabra del Señor. Lo que Dios derrama aquí, a través de su ministro, intento, trato, persevero por ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque tengo que estar en unidad. Tengo que tener un mismo sentir en el Señor. Tengo que poner por obra la palabra de Dios. Si Dios nos dice que en tal lugar o tal red social o tal cosa de pronto que va a ocurrir, va a contaminar nuestra vida, yo tengo que tener ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque estaré de esa manera en unidad. No podemos ser rueda suelta ni tener pensamientos diferentes a lo que Dios derrama sobre esta iglesia. No podemos tener nosotros ganas de sobresalir a la par de la iglesia, no, sino simplemente estar bajo la cobertura de la iglesia. Los apóstoles al principio, ellos tenían de pronto mucho sentir. El sentir alguno de sobresalir, el otro sentir de tomar el dinero, los otros tenían un sentir, pero fueron aprendiendo en el Señor a tener un mismo sentir. Jesucristo les fue enseñando la palabra. Jesucristo los fue conduciendo por donde se tenían que conducir. Claro, una cosa es que dejar, si usted y yo nos dejamos conducir. Amén. Si usted y yo queremos seguir el consejo o no queremos seguir el consejo. Si usted y yo sabemos que somos de esta iglesia y el alimento está en esta iglesia y el pasto está en esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que estemos en unidad. Que todos coloquemos nuestro granito de arena. Que todos miremos y marchemos como un solo hombre. Porque cuando está esa unidad, nadie nos podrá detener. Y a su nombre, el pueblo aquí en la tierra estaba unido. Quería construir una torre y acercarse a Dios. Hacerla lo más alto. Y todo el pueblo de la tierra estaba con ese propósito. Y cuando la torre fue bastante alta, Dios dijo, descendamos y confundamos el lenguaje de ellos. Porque el sentir de ellos es uno solo. Y es un solo pueblo. Y nadie lo podrá detener. Y Dios descendió y confundió su lengua. Y cada uno se fue a el que hablaba como que la misma lengua, el mismo idioma. Y fueron formando su grupo y se fueron repartiendo por la tierra. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque ellos tenían un solo lenguaje. Porque ellos tenían un mismo sentir. Construir la torre para llegar hasta el cielo. Y nosotros como iglesia, si tenemos ese mismo sentir, si tenemos ese mismo propósito, ese mismo ideal, nadie nos podrá hacer frente. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie nos podrá colocar un obstáculo enfrente sin que nosotros lo derribemos. Pero como pueblo, si marchamos juntos,
Si nos ponemos de acuerdo, vamos a ser fuertes en el Señor. Vamos a ser fuertes en Cristo Jesús y a su nombre. Las parejas, los matrimonios, la familia tienen que ser de un mismo sentir. El esposo y la esposa, el esposo no puede pensar en A y la esposa en Z. No, los dos tienen que pensar en lo mismo, en A, ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque si se ponen de acuerdo, van a estar en unidad. Y la unidad lo va a llevar a ellos, a que su hogar sea fortalecido, a que su hogar sea fuerte. Por eso Dios manda a la mujer que se sujete a su marido. Y por eso Dios manda al marido, lo pone a trabajar. Manda al hombre que trabaje con el sudor de su rostro. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El sentir en unos esposos es que la cabeza trabaje y la mujer edifique a sus hijos y a su nombre. Y ese es el sentir que tienen que tener los esposos. Y cuando tienen un mismo sentir en cualquier decisión o en cualquier cosa que planeen, nadie los va a detener. Siempre van a seguir adelante. No va a haber un obstáculo que se les interponga y que ellos retrocedan. Por eso siempre los esposos tienen que unirse. Unirse en diálogo, unirse en comunicación, unirse en un mismo amor. Que los dos críen igualmente a sus hijos. Y nosotros como iglesia tenemos que tener el mismo sentir. Como Dios nos ha dicho que tenemos que ser preñados con la visión de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando somos preñados, vamos a tener el sentir de Dios. Y vamos a marchar todos juntos con un mismo propósito. Y seremos una iglesia fuerte. Una iglesia que no podrá ser destruida. Una iglesia que no podrá ser detenida. Sino que marchará hacia adelante en el camino que Jesucristo de Nazaret señale. Y Dios lo ha puesto a usted aquí, amén. Dios me ha puesto a mí aquí. ¿Para qué? Para colocar el hombro, para sacar adelante la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos quiere también que saquemos adelante nuestra familia, que saquemos adelante nuestras vidas, pero en unidad. Si nosotros en casa estamos unidos, aquí en la iglesia también vamos a estar unidos. Porque esa unidad la vamos a llevar a la iglesia. Primero Dios, antes de hacer la iglesia, hizo la familia. Y cuando la familia se propone algo, se propone servirle al Señor, y van con ese propósito, con esa unidad, bendito sea el nombre del Señor, todo va a salir recto. El mal no le va a alcanzar. Y después van a ser también fuertes en la iglesia. Por eso Pablo dice, ruego a Evodia, ruego a Síntique, que sea de un mismo sentir en el Señor y a su nombre. El sentir en el Señor, porque usted puede tener un sentir personal como hombre, como mujer en su casa. No quiere decir eso que otra persona también tenga ese sentir en su hogar, en su vida personal. No, pero en la iglesia sí. Amén. En el Señor sí. Así que tenemos que luchar por la unidad. Amén. Siempre estar ahí pendiente a lo que Dios quiera hacer en la iglesia. Siempre estar pendiente a la convocatoria que el Señor hace en esta iglesia. Y decir, aquí estoy presente. Sin necesidad de que me ponga al frente o que de ser visto. No, simplemente Él de servir. Es de estar ¿qué? En unidad. Porque cuando está la unidad, Dios va a derramar de su amor, amén. Dios va a derramar de su ágape. Ese es el primer punto que Pablo le ruega a esas personas. La unidad, que sean de un mismo sentir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay personas que tienen el sentir de servir en la iglesia, en la campaña, de llevar los parlantes, de llevar la silla, pero hay otros que no tienen ese sentir. Hay el otro que tiene el sentir nada más de sentarse allá. Y todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Segundo, colaboradores. Tenemos que colaborar unos a otros. Colaborar en la iglesia.
colaborarnos como hermanos. Pablo resalta en muchos pasajes a personas que colaboraron, que eran colaboradores de él en su ministerio. Nosotros, Dios nos ha puesto para ser colaboradores, amén, para colaborar en esta iglesia. Lo que se necesite, vea, ahí estoy yo. Lo que se necesite, ¿en qué puedo ayudar? Ahí estoy yo para poner el hombro. El versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a esta que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y a su nombre. Miren la seguridad de Pablo. Están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque los colaboradores que tenían Pablo no querían sobresalir. Querían ayudar a Pablo. Y Pablo sabía eso. Por eso lo llama los colaboradores. Mis colaboradores. Los que me ayudan. Esas mujeres que me ayudaban. Clemente que me ayudaba. Ellos no querían sobresalir, sino que Pablo los menciona aquí. Pablo los menciona. ¿Por qué? Porque no tenían ellos las ganas de sobresalir. Y Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo los exalta. Exalta a Clemente, exalta a Evodia. ¿Para qué? Para hacerles saber que ellos eran unos colaboradores. Que eran fiel. El colaborador es fiel. Y a su nombre. Es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel. Y a su nombre. Si Dios nos dice algo, nos da una palabra y nos mantenemos en el Señor, gloria al Señor, Dios nos va a ayudar. Amén. Pero que la palabra sea de Dios. Porque muchas veces escuchamos palabras que no son de Dios. Porque muchas veces puede haber profecías locas que dañan la vida de una persona, dañan la vida de alguien. Exaltado es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando eso sucede, las personas siempre van a estar, se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen. ¿Por qué? Porque no escucharon bien la palabra en el Señor. O porque el que se la dijo no salía de la boca de Dios, sino simplemente del corazón. Y el colaborador es que es fiel. Tiene cuidado de eso. Nosotros no podemos decir una palabra a la ligera, porque podemos dañar vidas. No se pueden dar consejos a la ligera, porque se pueden dañar vidas. No se le puede decir a alguien que coja por X o Y camino, porque si ese no es el consejo de Dios, esa no es la palabra de Dios, se puede dañar. El colaborador siempre está pendiente, escuchando a quién, a Dios, para hacer lo que Dios diga. Y Pablo aquí resalta que hay colaboradores, colaboradores míos, o sea, que le colaboraban a quién, a Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Le colaboraban a él, ¿en qué? En su ministerio. Pero Pablo no quería ministerio. ¿Qué quería Pablo? Enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, sembrar el evangelio de Jesucristo. Ahí es donde tenía esos colaboradores. Y también tenía colaboradores que de una u otra manera lo ayudaban en su alimentación, lo ayudaba en su parte económica. Pero Pablo dice, colaboradores míos. Bendito sea el nombre del Señor. Que Jesucristo pueda decir, Pedro Pablo es colaborador mío. Que Marta Ramírez es colaboradora mía. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que colaboremos con Dios. Cuando nosotros colaboramos en la iglesia, cuando nosotros colaboramos como hermanos, ayudándonos en lo que podamos ayudar, vamos a hacerlo, es por el Señor. Cuando tú ayudes, cuando tú colabores, hazlo por el Señor, no para ser visto. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o que la izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Es decir, colabora, ayuda, pero no lo haga vox populi. Y a su nombre.
Si un hermano necesita una ayuda, gloria al Señor, ve y ayúdale. Y no diga después al mes o a los 2 meses, yo ayudé a mi hermano. Porque muchas veces somos así. Somos colaboradores, pero proclamamos lo que hacemos. No, yo colaboro en el Señor. Yo vengo y ayuno. Yo ayuno 3 veces a la semana. Y lo gritamos a voz populi. No, los colaboradores simplemente están ¿qué? Ayudando. Y Pablo aquí dice, son colaboradores míos. Y ellos no tienen ningún afán. Ellos no tienen ganas de sobresalir, sino simplemente quieren colaborar. ¿Y cuándo tenemos que colaborar? Siempre. Amén. No en los primeros años del evangelio, cuando tenemos el primer amor. No, hay que colaborar siempre. Exaltado es el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene, amén. Y cuando Jesucristo venga, que nos encuentre ¿cómo? Colaborando. Que nos encuentre sirviendo. ¿En qué puedes colaborar tú? A veces Satanás nos manda dardos, nos manda pensamientos. Tú no sirves, tú no puedes ayudar. ¿Para qué vas allá? Hay otros que sí pueden ayudar. No, cuando recibamos esos pensamientos, digámosles no. Y vamos directo allá a donde vamos a ayudar. Amén. En donde vamos a colaborar. Pablo, un hombre que conocía el sufrimiento,